Bueno, hola de nuevo. Muchas gracias por estar ahora mismo aquí en la Drupal Camp, en esta segunda sesión, en esta sala, en el Cine 3. Ahora mismo, en esta sesión vamos a Rodrigo Aguilera, viene de Barcelona, trabaja para Imbra. Y bueno, nos va a hablar de una introducción a Behat y cómo podemos mejorar la calidad de nuestros proyectos usando esta tecnología. Así que sin más dilación os dejo con él y vamos a aprender muchísimo hoy aquí. Gracias. Gracias. Pues nada, gracias a la organización y a los voluntarios de la Drupal Camp. Me encanta que comentes lo de la calidad, porque en anteriores charlas de Rodrigo Aguilera he estado hablando de code reviews, de calidad de código, y creo que esta es una charla que añade más como a ese tema de cómo mejorar y cómo dormir mejor por las noches. Bueno, soy Rodrigo Aguilera, yo soy de Madrid, trabajo en Barcelona. Mi papel en Imbra es como desarrollador y tengo una cierta inquietud sobre cómo hacemos los procesos y cómo mejorarlos y cómo mejorar la calidad. Vale, pues lo que tenemos para hoy, os voy a hablar primero un poco así del concepto de Behavior Driven Development. Bueno, las slides están en inglés, lo siento por eso. Luego vamos a ver un poco de Behat y cómo se integra con Drupal, cómo instalarlo a pasos básicos, cómo tenerlo funcionando y ya está. Cómo hacer que Behat hable el lenguaje de nuestros clientes. Eso va a ser una idea recurrente durante la charla para que realmente Behat tenga sentido. Lo que tenemos que conseguir es que la lógica de negocio quede escrita en los tests de alguna manera. Y luego terminamos con algunas cosas interesantes, trucos que a mí me gustan de Behat y que hemos implementado. Es bastante relevante Behat porque hay ciertos planes de incluirlo en el core y como ya ha contado Daniel, espero que todos hayáis ido a la sesión anterior en la sala grande. JavaScript, el testing de JavaScript acaba de entrar en core y esto es una manera también de testear JavaScript y comportamientos. Vale, pues Behavior Driven Development. Esto es una parte un poco filosófica y todo gira alrededor del concepto de comportamiento, cómo queremos que se comporte nuestra aplicación, o más bien no desde el punto de vista del desarrollador, pero desde el punto de vista del cliente, de la persona que está implicada en la aplicación. Entonces, aquí hay un commit que a lo mejor lo habéis visto ya miles de veces, pero aquí tiene bastante relevancia, que es que espera cada uno de los roles implicados, lo que se conoce como los stakeholders, que es lo que esperan de la aplicación. Aquí un rol importante sería el beta tester, que recibe la aplicación de una manera que no sabe muy bien cómo manejarla y no se le explica demasiado. Con Behat, el objetivo final no es una cosa que nosotros practiquemos, pero es que un beta tester pueda escribir sus propias frases naturales para poder testear la aplicación y poder testearla continuamente, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los grandes objetivos de Behat es acercarse a las personas implicadas en la aplicación, porque todos usamos distintos lenguajes, cada uno tiene distintos objetivos. Desde el punto de vista de las personas que desarrollamos, hablamos mucho del alcance que tiene un proyecto, del presupuesto, pero en realidad un cliente se preocupa de lo que hace, de lo que es la lógica de su negocio. No se interesa demasiado por lo que hace nuestro código. Entonces, tenemos Behat que puede traer más cerca toda esa parte de código de desarrollo hacia lo que es lo que habla el cliente. También nos puede servir como algo que soluciona problemas de comunicación, porque nos obliga a tener un vocabulario común. Un vocabulario que
que generalmente tira hacia la parte de negocio, pero que lo comparten todos los desarrolladores, los gestores del proyecto, los product owners si hacemos Scrum. Y además, la otra cosa que consigue es que hace que nuestros tests sean más semánticos. Contienen frases naturales y acciones que realmente una persona que usa la aplicación las va a estar haciendo. Y al final del día es hacer aplicaciones que importan, software que realmente sirve de algo al cliente. Y con la historia de que podemos chequearlo continuamente, esto de que el software es válido para el cliente siempre, pues esto aporta realmente mucho valor. No es una cosa que vamos a hacer unos sockets en Node.js con unos... No, o sea, realmente cuando lo implementas te das cuenta de que tiene un valor añadido importante. Entonces, un punto de vista de cómo evoluciona el testing es que al principio apareció toda una revolución de test unitarios que permitían testear tu código rápidamente. Luego surgió la filosofía del test-driven development. Vamos a escribir los tests primero porque así sabemos qué hay que hacer luego con la aplicación, qué es lo que se espera. Y luego, por encima de eso, yo creo que está el behavioral driven development, de los comportamientos en el que diseñamos la aplicación, diseñamos lo que queremos que haga la aplicación y ahí escribimos nuestros tests, que son bastante en lenguaje natural, y ya podemos empezar a ver nuestras pantallas rojas y hacerlas verdes, tal como ha comentado Daniel antes. En algún momento Behat tuvo un logo de una abeja, pero no sé, es como una cosa antigua. Vamos a ver cómo se integra con Drupal un poco. Behat es lo que se conoce como un framework porque lo que tiene es muchas capas. Todas las capas, por así decirlo, están escritas en PHP, por lo que a la gente de Drupal nos resultan muy familiares. Eso hace que no tengamos dependencias externas, aunque luego veremos que vamos a usar PhantomJS o un navegador externo y eso pues no está escrito en PHP. Usa una cosa que se llama Gherkin, que viene de Cucumber, que es un tipo de pepinillo que se usa en otros frameworks de testing anteriores. De hecho, Behat empezó como un fork de Cucumber, pero luego pasó a ser su personalidad propia. Entonces, usa Mink como una manera de abstraer el navegador y controlarlo, ya sea, le da igual, o sea, por eso es una capa de abstracción, le da igual que el navegador que haya detrás sea de verdad o sea simplemente un texto que hemos obtenido de un comando curl. Es software libre, si no yo no estaría hablando hoy de Behat, y eso no es solo que sea software libre, sino que hay una comunidad alrededor bastante potente. Es flexible, en un principio Behat solo como tal podría servir para testear una aplicación de línea de comandos, no solo son navegadores. Y una cosa muy interesante es que es como un reto para el equipo. Cuando se introduce, es como un esfuerzo para introducirnos en un desarrollo mejor. Esta es un poco la sintaxis de Gherkin. He querido simplificarlo mucho. Las primeras líneas de feature son completamente flexibles, es para enterarnos, para que todo el mundo se entere de qué es lo que vamos a hacer en este fichero. Sería un fichero .feature, que en la cabecera tendría qué es lo que queremos hacer, y luego aquí he escrito un escenario, pero se supone que tenemos varios. Entonces la idea es que como un rol tengo un objetivo, que el rol sería el Bob el mercader de bananas. Tengo un objetivo y ¿qué es lo que quiero para llegar a ese objetivo? Quiero un calculador de bananas que añada 2 cantidades de bananas. Es bastante natural, pero no es del todo escribe lo que quieras. Tiene partes estructuradas como given, when. También te permite given sería el escenario previo de lo que ocurre en la aplicación, que es lo que ya viene dado.
puedes poner varios escenarios previos. Después de un given puedes poner un and, y es como si pusieras given, given, given. Luego es una acción que haría un usuario y el resultado final que esperamos. Y una cosa muy interesante, aquí lo veis en inglés, pero Gherkin y todo Behat puede ser multilenguaje. Puedo escribir mis tests en castellano, en catalán, en francés, en lo que quiera, y funcionarían igual. Y entonces una persona de testing que los escriba puede escribirlos en su idioma nativo, y eso es genial. Vale, quería sacar un poco los problemas que tiene así de primeras, pero que no son problemas en realidad. Es lento porque realmente estamos a muy alto nivel, estamos escribiendo en lenguaje natural, no podemos hacer que eso compile súper rápido a código PHP, a pseudocódigo, sino que realmente aquí hay un paso de el PHP tiene que entender lo que estamos queriendo decir, traducirlo eso a código, así que siempre será mucho más lento que los test unitarios. Hay que tener cuidado con qué test escribimos en Behat, cuáles no, los más importantes. Requiere que todo el mundo entienda un poco el dominio, porque si estamos en una aplicación de médicos, a lo mejor el programador no tiene más que entender que de las sumas y de los gráficos, pero si alguien que realmente está implicado en los tests sí que va a tener que entender qué es lo que quiere hacer un médico con la aplicación para poder hacer un test de Behat. Y eso vuelvo al anterior, al escribir Gherkin, a veces nos ponemos con cosas muy técnicas como voy a buscar la clase CSS dentro de la página que me acaba de devolver. Y eso sería un poco raro porque un usuario de nuestra aplicación nunca se va a poner a buscar una clase CSS. Entonces tienen un problema también para hacerlos robustos, porque un ejemplo que se me ocurre es que puedo escribir un test que busque un botón de enviar o de submit un form en la página, pero luego puede venir un bloque a la derecha que añade otro botón de submit y ya Behat no sabría cuál de los dos clicar, y ahí es cuando hemos tenido problemas realmente de estabilidad, de que se han roto los tests, pero no tiene mucho sentido que se hayan roto. Vale. Para empezar tu instalación, para mí, bueno, y lo que recomiendan en todos los tutoriales es instalarlo con Composer. No me quiero meter mucho en Composer, para eso habrá otras charlas. Lo que te recomendarían sería instalar Behat/Behat, pero nosotros, como queremos integrarlo con Drupal, usamos lo que se conoce como la Drupal Extension. Si instalamos ya, decimos que requerimos la Drupal Extension, Composer ya se va a encargar de instalar Behat y todos los drivers que necesita. No nos tenemos que preocupar mucho más. Eso nos va a crear un fichero Composer.json muy sencillito, que también es una idea que quiero que os llevéis aquí. Instalar Behat y añadirlo a un proyecto es una cosa muy tonta y muy sencilla y nos puede salvar de muchos dolores de cabeza. Vale, Behat necesita una serie de ficheros para saber un poco el contexto en el que estábamos y para que podamos escribir nuestros propios pasos, pero es tan simple como decir Behat ini y nos crea un fichero, una clase PHP en la que podemos crear nuevas funciones con todos con el extend que necesita y ese tipo de cosas. Entonces, como lo vamos a usar con Drupal y con un navegador, también vamos a necesitar un behat.yaml, que en realidad es muy sencillo, que lo que le está diciendo a Behat es que estamos usando un contexto Drupal, que vamos a tener disponibles ciertas funciones de Drupal como roles. En este fichero también se definen regiones de Drupal, porque es lo que comentaba antes, que a veces hay botones en distintas regiones de Drupal y podemos decir, vamos a clicar este botón en esta región, y de esta manera Behat puede entender de regiones de Drupal y así que sean más estables los tests. Bueno, la URL en la que tiene que ir y, bueno, historias de si vamos a usar Druze para hacer acciones con Behat o no. Una vez hemos instalado Behat, tenemos el binario de Behat en nuestra carpeta de vendor bin
Y ya tenemos un montón de pasos disponibles. Behat ha instalado Gherkin, Behat ha instalado Mink con una serie de pasos que permiten decirle al navegador vamos a hacer clic, vamos a rellenar formularios, pero además tenemos cosas que son específicas de Drupal, como pueden ser los roles, como pueden ser los tipos de contenido, mensajes de error que se muestran en una región distinta. Estos, como comentaba antes, algunos pasos te permiten usar selectores CSS. Entonces, eso es mejor que no tener test Behat, pero intentamos evitarlo para que nuestras frases queden con un poco más de sentido. Incluso puedes lanzar comandos Drush y testearlos si has escrito un comando Drush para tu módulo. Y en este punto podríamos empezar a escribir test. Ahí cuando hago Behat-di, tengo ya un montón de pasos con los que puedo interactuar con el navegador, puedo ir a URLs, clicar en un montón de sitios, rellenar formularios. Y esto hasta aquí podríamos llegar y escribir un montón de tests que nos harían dormir más tranquilos por la noche. Pero, ejecutar los tests es súper simple. Es lanzar el binario, él detectará dónde están tus ficheros .feature y hará un reporte en la consola de comandos. Luego hay otros tipos de reportes para que Jenkins capture unas gráficas de cómo se están rompiendo los tests o cómo no se están rompiendo. Puede hacerlo en XML. Vale. Y ahora lo que quiero es escribir cierto código PHP para que yo poder escribir frases naturales y de esta manera se testean en Behat. Entonces, Behat y Gherkin. Al final, cada uno de estos pasos que he comentado antes dado que tengo 5 bananas y añado 3 bananas, cada línea sería una llamada a una función PHP que hace algo. Una de las cosas que está muy bien de Behat es que puedo escribir la frase que quiero tranquilamente. Quizás es una buena práctica escribir los parámetros que son variables como quiero hacer clic en un botón con el texto X, es ponerlo entre comillas para que Behat ya detecte que eso es una parte variable. Pero cuando lanzo los tests de Behat, que he comentado antes, y esa frase no la entiende, me da ya el código PHP que tengo que escribir en ese fichero PHP que me ha creado Behat en el init. Esto es la pinta que tiene ese fichero. Usa una serie de clases, extiende un contexto. Pero aquí tengo lo que he escrito antes en lenguaje natural de tengo no sé cuántas bananas. Al final es una expresión regular que empieza con un given y recibe un número de bananas, pero necesitamos más frases. Aquí tenemos otra expresión regular, que sería la acción. Lo que importa es el comentario de la función, como podéis ver. No, el nombre de la función, como es arbitrario, tenemos estos nombres de funciones que pueden ser súper expresivos realmente. Y ya lo que es la aserción final de los tests, de las bananas que tengo, son iguales a las bananas que intento sumar. He intentado simplificar muchísimo porque no me quería meter tampoco en código, pero en todos esos pasos que he hecho tan simple como sumar bananas, puedo mandar comandos al navegador. Y esto es lo que es la potencia de Behat de testear aplicaciones web. Al final es simplemente un controlador del navegador. Hay muchas capas de abstracción, como he dicho antes. Mink es una que se va a encargar de lanzar comandos al navegador. Y Mink usa un navegador de texto dentro de PHP por defecto, pero podemos decir lo que se conoce dentro de Behat como los drivers. Podemos decir un Selenium driver, y con Selenium driver ya puedes hablar a un Phantom JS, le puedes hablar a un
a un Firefox, a un Chrome y creo que hay algo de Internet Explorer, pero nunca lo he llegado a probar. Entonces, este es el tipo de código que acabaríamos escribiendo para mandar comandos a un navegador. Session sería lo que es la pestaña del navegador. Nos la guardamos en una variable y ya podemos visitar URLs, el código de status, la URL que hemos visitado, porque a lo mejor hemos podido ser redirigidos. Behat, los navegadores de Behat son capaces de hacer eso y a ver en qué URL he acabado. Entonces, puedo también coger la página, que ya sería el DOM, y puedo buscar cosas, navegarlo. Puedo usar selectores CSS para conseguir un elemento de la página con selectores CSS ricos realmente. Y ya a partir de ahí clicarlos, ver cómo ha quedado su URL. Cosas muy, muy potentes en realidad. Que al final todo esto que he descrito como una frase es realmente potente. Entonces, ahora que tenemos lo básico de Drupal, podemos hablar de roles y tenemos lo básico de un navegador, podemos hacer clics, rellenar formularios. Hay incluso partes complejas de puedo arrastrar cosas de un elemento a otro, puedo hacer hover, puedo simular comportamientos de móvil. Entonces yo creo que está bien salir de aquí también con algunos truquillos que son interesantes. Lo que quiero hablar es también de cómo testear en cualquier navegador, cómo hacer debugging de estos tests que vamos escribiendo y que se ejecutan en navegadores y tener así un poco de reportes mejores para que todas las personas implicadas en la aplicación puedan ver qué está ocurriendo con Behat. Entonces, por defecto tenemos el Gute Driver, que es un navegador que hace peticiones curl con los comandos, con la extensión curl dentro de PHP, y al final lo que obtienes es un chorro de HTML y dentro de HTML pues puedes buscar cosas un poco, parsearlas. Entonces, cuando tenemos dentro de nuestros ficheros .feature, podemos tener escenarios que tienen tags por encima. Esos tags pueden ser relevantes de alta prioridad, lo que se os ocurra que sea relevante para vuestros tests. Y uno de esos tags es JavaScript, que Behat lo interpretará y sabe que ese test lo tiene que ejecutar en algo que sea capaz de ejecutar JavaScript. Lo más común que se usa para poder ejecutar JavaScript con nuestros tests Selenium con nuestros tres Behat es Selenium y PhantomJS. PhantomJS también entiende los tests de Selenium, pero puedes hacer mucho más. Como antes ha comentado Daniel, que se ha introducido en Drupal Core un driver totalmente distinto de Selenium para poder mandar comandos a PhantomJS. No es más que un protocolo de mandarle comandos a un navegador. Y podemos hacer cosas muy potentes, como manipular la página con JavaScript. Una vez tenemos un navegador, realmente todo es posible. Esto se convierte... O sea, tener JavaScript disponible es muy útil para, por ejemplo, cuando tenemos una funcionalidad que usa autocompletado y queremos saber que cuando escribimos AAP, pues ya sale el artículo completo de lo que queremos buscar. Y yo qué sé, una librería Chosen, cosas por el estilo, Ajax. Ajax es un poco complicado porque tienes que esperar a las peticiones y tal, pero es posible. Por ejemplo, la extensión de Drupal te permite tiene ciertas cosas ya escritas para manejarse con Ajax. También es importante saber que hay diferentes... Antes Pedro en la sesión de Daniel ha hecho una pregunta de que estás ejecutando JS dentro de la implementación de Node. ¿Qué pasa con los diferentes navegadores que tienen diferentes implementaciones de JS? Eso Selenium Behat nos permitiría ejecutar nuestros tests en varios navegadores. Al tener un navegador podemos tomar capturas de pantalla, incluso
Como desde VHAT podemos lanzar comandos, podemos tomar distintas capturas o capturas que ya teníamos de la aplicación y preguntar si son iguales, si tienen diferencias. No es el framework adecuado para ver regresiones visuales, pero es posible. Una cosa muy interesante o sea, testear con estos navegadores puede llegar a ser muy lento, pero podemos hacerlo más rápido. PhantomJS es mucho más rápido que Chrome y que Firefox, cosas así. Cuando añadimos el tag JavaScript que he dicho en un escenario, en un test de VHAT, hay que tener en cuenta que ya te conviertes en un navegador. Entonces, si tú tienes campos ocultos que no se muestran hasta que no haces cierta acción de clic, hay que tener en cuenta que VHAT no los ve. No sabe dónde están esos campos porque no los puede encontrar en la página. Realmente hace que tenga sentido para el usuario. Si en un campo no lo ves, algo no lo ves dentro de la página, no tiene sentido que interactúes con él. Esto es un código que tuvimos que escribir para cambiar entre iframes. Es un ejemplo de cómo puedo escribir un pequeño JavaScript que se va a ejecutar en el navegador para poder ponerle una ID a un navegador, porque la última función que hay más abajo, iSwitch to iframe, solo entiende de IDs. Y nosotros queríamos cambiar justo al frame que se acababa de generar por JavaScript. Entonces, le ponemos una idea a ese iframe y ya podemos ejecutar cosas dentro de ese iframe para que los clics tengan sentido en el contexto de ese iframe. Entonces, un poco de debugging. Tenía que haber un GIF en las presentaciones. Simplemente hay una frase que tenemos disponible en VHAT que se llama Then I break y ya está. Paras el navegador ahí, puedes verlo, puedes hacer clic, qué está pasando, por qué no está el campo que queremos ver. Es lo más simple para hacer debugging. Y luego, como estamos haciendo integración continua, a veces puede ser muy útil tener capturas de pantalla de justo cuando ha fallado el test. VHAT tiene hooks, entonces puedes decir, cuando un test falle, párate ahí y hazme una captura de pantalla. O también tiene hooks del estilo, vale, cuando todos los tests terminen, limpia a todos los usuarios que has creado y deja la aplicación tal y como está, porque a lo mejor viene un testeador manual después. Vale. Una cosa que puede ser muy interesante es tener reportes, en vez de los reportes que vemos aquí, de línea de comandos verde-rojo, si los tenemos en HTML, puedes implicar a todas las partes más fácilmente. El Product Owner es el que sabe qué está ocurriendo, qué le ha pedido a todos los desarrolladores, aunque todos los desarrolladores son bastante conscientes de cómo es la aplicación, pero a lo mejor sabe qué funcionalidad se ha introducido para que se rompan los tests. Entonces, el Product Owner puede venir aquí, leer frases naturales que son en su lógica de negocio y ver que todo está bien, todo está mal, por qué se ha roto o por qué puede haberse roto y dar pistas que está muy bien. Es un plugin de VHAT, se instala dentro del Composer JSON, muy sencillo, y ya tenemos un reporter HTML que nos escribe este tipo de gráficos. Vale. Bueno, en Drupal Core ya podemos testear JS, pero se quiere ir más allá y que haya ciertos tests de ciertas funcionalidades importantes escritos en VHAT. Como ya tenemos un montón de funcionalidad de VHAT dentro, está Mink, no se ha metido VHAT como tal, pero hay un montón de funcionalidad que nos pone cerca de lo que sería el testeo con VHAT. Y nada, si queréis colaborar, hay planes de cómo se deberían escribir los tests para el Drupal Core de VHAT. Es bastante interesante si estáis en esto. Y nada, mi idea es que realmente veáis lo fácil que es. He introducido un par de comandos, tengo un montón de pasos disponibles para testear, no tengo que escribir JavaScript, tengo que escribir PHP si quiero que mi dominio esté reflejado en los tests VHAT, pero tengo un montón de pasos que me da Drupal, hablando de roles, que son muy interesantes y que me permiten hacer un mínimo de testeo. Tampoco
pido aquí que hagáis el completo de Behavioral Driven Development, de escribir primero los tests, luego pensar si eso tiene sentido. Simplemente podéis introducirlos mañana y empezar a aseguraros de que vuestra aplicación funciona como esperáis y que no se rompe nada según vais desarrollando. Y que bueno, que pueden ser eso, las páginas más importantes de vuestra aplicación. Unas referencias interesantes, Mercé, aquí trabajamos en Imbra con ella, ha hecho una introducción a Behat de realmente cómo lo usamos, porque no tenemos un equipo de testeo al completo como tal, y cómo usamos Behat. Ricardo de Metadrop me estuvo comentando cómo usan Behat ellos y cómo ellos se han visto obligados a tener que migrar de la versión 2 a la versión 3 y usan características muy avanzadas, es muy interesante. La Behat Drupal Station tiene un montón de documentación sobre cómo exactamente y qué puedes hacer para integrar Drupal con Behat, de lanzar comandos Drush, como todo se integra dentro de un mismo autoload, puedes tener todos los servicios de Drupal, puedes invocarlos por debajo, porque quieres que al inicializar tus tests esté todo más disponible. Bueno, ahí está la URL de las slides, y lo último es un vídeo YouTube en el que me he inspirado mucho para hacer la presentación. Y ya está, eso en realidad es todo lo que os quería contar de Behat, y no quería que fuese que fuese un montón de código, porque en realidad es cuestión de pensar en qué queremos hacer en el navegador y eso traducirlo a PHP. Nada, muchas gracias por venir. El micro. Sí. Hola, gracias por la charla, bastante chula la introducción. Lo que quería preguntarte, bueno, a ver si nos puedes contar un poco un caso real, ¿no? Que al que te hayas tenido que enfrentar, no necesariamente enseñarnos código, pero un poco el tipo de test para el que utilizáis realmente esta herramienta en vuestro día a día, ¿vale? Porque la introducción, eso son algunas directrices, pero estaría bien conocer algo más real. Vale. Por ejemplo, teníamos un formulario de captación de socios en el que era muy importante para ellos tener el número, como se hacía en la web en los 90, el número de personas que habían rellenado ese formulario. Y teníamos problemas de caché, de que ese número no podía ser cacheado. Y nada, simplemente escribimos un test, ahora hay X firmantes, y en el siguiente, cuando relleno todos los campos y he rellenado todos los campos que son obligatorios y le doy al submit y voy a la siguiente página, quiero ver X más 1. No sé si... Sí, es claro. decir, es que si escribimos pocos tests, porque si escribimos muchos tests, los tests duran 1 hora y es horrible. Claro, claro. Muy bien, gracias. ¿Más preguntas? Hola, buenos días. Buenas. Siempre que se hace desarrollo web o cualquier desarrollo de cualquier aplicación, siempre se habla de hacer muchos tests para ganar en fiabilidad de la aplicación y demás. Pero no sé si la comunidad o los desarrolladores en general tienen idea de qué porcentaje tiene que dedicarse a desarrollo de aplicación y a desarrollar test para verificar que la aplicación está bien hecha. Más o menos vosotros en qué nivel andáis o cómo valoráis cuándo hacer un test y cuándo no hacerlo. Vale, eso es un... Para equilibrar costes, me refiero. Claro, exacto, eso te iba a hablar. Eso es una cosa de costes de presupuesto. O sea, si tienes una semana para hacer una feature más o menos sencilla y es realmente crítica, entonces tienes que considerar el hacer el test. Pero cuando estás al final del desarrollo de una aplicación y realmente hay bugs que vuelven, que se está rompiendo tu aplicación, ahí también vería el momento de hacer un test.
para que eso no te vuelva a ocurrir. Y luego con cosas muy sencillas de vamos a cambiar el título de una página, vamos a añadir un campo más en un tipo de contenido, no le veo mucho el sentido. Vas a tener que actualizar tus test anteriores porque a lo mejor ahí ya tienes cómo rellenar todos los formularios de un tipo de contenido, pero testear nueva funcionalidad sobre eso a lo mejor no tiene sentido. Es solo sobre cosas que son importantes para lo que es el product owner. Lo ves en las cosas a testear con Behat se ven más en las reuniones que cuando estás escribiendo historias de usuario, yo creo. Buenas. Buenas. Mi pregunta va por el tema de cuándo lanzáis realmente los test. Si los lanza el propio desarrollador en local, después de a lo mejor hacer una funcionalidad nueva, o si tenéis automatizado alguna forma de que se lance de forma automática sin que vosotros tengáis que lanzarlo a mano, lanzar el comando. Digamos que siempre que desplegamos se tiene que lanzar un test y hay algo, un Jenkins o algo que lo lanza de forma automática. Vale, me encanta que me hagas esa pregunta. Cuando estás desarrollando el test, obviamente lo lanzas, eso es obvio, pero luego una vez ya tienes el test, no comprobamos las regresiones en local, generalmente, a no ser que sepamos que hay un test que se va a romper. En un principio empezamos a lanzar todos los tests en cada commit de desarrollo. Eso era muy lento, había un feedback muy lento. Entonces, cada 4 horas tenemos una build que integra en Jenkins, una build que integra todos los commits que se han hecho en las últimas 4 horas, si ha habido cambios. Y eso sí, lanza los tests de Behat, que empezó tardando 20 minutos, ahora pues va 30 o por ahí. O sea que es una build que tarda un rato, que nos bloquea un poco, pero bueno, vemos lo suficientemente rápido el feedback. Eso es lo importante. O sea, si hago un commit y 4 horas más tarde veo que se rompe, pues no es suficientemente pronto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie? Muchas gracias. Muchas gracias.